De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Vamos a leer algunas palabras de César dos Santos y Renati Moraes del libro Una mujer en busca de la verdad. No son las técnicas las que deciden, no son las técnicas las que cambian al hombre, no son las técnicas las que curan, las técnicas apenas ayudan. Por eso el hombre de hoy vive la angustia, la depresión, el pánico, la angustia espiritual, la angustia existencial. A través de la unión con Cristo encontramos el camino en donde se puede realizar la mayor unión con el ser humano. Esta unión profunda y espiritual con el ser humano es importante para que el paciente sea bien tratado y humanizado.